Gracias y paz. Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero abordar el tema de manera sencilla y panorámica sobre las sectas. ¿Qué es una secta? Pero antes de entrar en materia, debo aclarar algo. Me vio una necesidad de hacer este video debido a que veo que las personas utilizan el término de manera indiscriminada sin tener un conocimiento previo de lo que es una secta. Y algo curioso que también a mí me causa un poco de risa es que las personas de cierta religión utilizan el término para atacar a otras personas y de calificarlas de sectarias. Y el otro grupo religioso hace lo mismo con el otro grupo religioso y se termina haciendo un disparate. Pero para sacar nuestras propias conclusiones hay que abordar el tema para poder entender qué es una secta. Primeramente, la Real Academia Española nos define como secta organización o grupo religioso que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. La Real Academia Española es precisa al decirnos que se aparta de las doctrinas originales o tradicionales. Ahora bien, nosotros los cristianos tenemos una fuente primaria de revelación y que es una fuente infalible, que es la palabra de Dios, la cual no contiene errores. Y si queremos ir a la fuente original del mensaje del cristianismo, tenemos que ir a la Biblia, porque es el mensaje que recibimos de mano de los apóstoles y aún de aquellos que tuvieron un testimonio de primera mano con nuestro Señor Jesucristo, como los evangelistas. Ahora, también tenemos que aclarar algo. El apóstol Pablo trató este tema del evangelio, que es el evangelio y aquellos que se apartan del evangelio. Si tenemos que ver cuál era el mensaje de aquellas épocas, pues era el evangelio. Tenemos que entender qué es el evangelio para ver qué es una secta que se aparta del evangelio. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas trató este tema, que fue las personas que apostatan o se separan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, en el versículo 6 en adelante, aborda este tema. Versículo 6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Antes de seguir abordando la escritura, debo poner en contexto este pasaje. La iglesia siempre ha tenido ataques, siempre ha sufrido herejías, siempre se han infiltrado personas a querer traer su doctrina. En este caso vemos a los judíos, a los judaizantes, queriendo judaizar a los cristianos. Esto es decir, queriendo los que se circunciden, que guarden la ley. Y el apóstol Pablo se vio inclusive en la necesidad en el libro de los Hechos de hacer un concilio juntamente con los discípulos y trataron este tema, en el cual obviamente no aceptaron la circuncisión o las obras de la ley, sino únicamente el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias, es un mensaje de salvación, el cual se pregonaba en el primer siglo. Inclusive nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio. Él inició su ministerio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, al igual que Juan el Bautista. El evangelio era una invitación al pecador a arrepentirse y convertirse al Señor. Ahora bien, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos el evangelio en su consumación, en su mayor expresión. Predicamos el evangelio de Cristo, así como dice el versículo 6, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio en el cual nosotros pregonamos el mensaje de salvación, invitando al pecador a venir a Cristo para que tenga salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Aquel que predique un evangelio agregándole algo o quitándole algo, como en el caso aquí de los Gálatas, que le estaban agregando la circuncisión, ya están teniendo un carácter sectario. ¿Por qué? Porque están añadiendo al mensaje original, como también quitarle o disminuirle el mensaje también se convierte en un carácter sectario. Esa es una secta, aquella que predica un evangelio diferente. Por eso es que el apóstol Pablo lo sanciona como anatemas, aquellos que prediquen un evangelio diferente. Veamos lo que nos dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Ahí nos describe la intención de estas personas que se infiltran, querer pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es de una persona, es de Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio es cristocéntrico, tiene que girar en torno a Jesucristo. Y así como decía también en el versículo 6, el evangelio de la gracia de Cristo. La palabra gracia significa favor o regalo inmerecido. Esta palabra es importante que la tengamos en la mente porque más adelante nos daremos cuenta cómo es que tiene esa permeabilidad de la gracia en todo este pasaje. Versículo 8 nos dice, mas si aún vosotros, esto es decir, aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldito aquel que predique un evangelio diferente. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mismo apóstol Pablo nos está poniendo de manera sencilla la situación. A los Gálatas, no hay otro evangelio, y aquel que predica otro evangelio está bajo maldición y es maldito porque está adulterando el mensaje de Dios. No es cualquier mensaje el que está tergiversando, es el mensaje de la palabra de Dios. Y esa es una secta, aquella que añade, que quita o que adultera el mensaje que ya fue revelado, que es un mensaje sencillo, que se centra en la persona de Jesucristo y que es un evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la simpleza y la profundidad del evangelio que no debe de ser cambiado ni adulterado. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es decir, lo que predicaba el apóstol Pablo no era algo que se había inventado, era algo que inclusive venía de mano de Dios. Recordemos su conversión. Veamos versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que anteriormente mencionaba, versículo siguiente, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba y la asolaba. Nosotros podemos ver ahora sí esa palabra que les mencionaba, gracia. Es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque podemos ver que el llamado del apóstol Pablo fue por gracia. Lo mismo ocurre con los pecadores, es un llamado de gracia. Nadie puede ganarse la salvación e inclusive nadie puede comprar la salvación. Efesios 2 nos describe precisamente que la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, o sea, la salvación es un don de Dios de manera total. Por eso es que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, no quería nada con Jesús, pero Dios en su soberanía y en su amor eterno lo llama a la conversión y él se arrepiente y tiene fe en la persona de Cristo. Por eso es que es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si yo añado o si adultero el evangelio de la gracia, estoy predicando otro evangelio. ¿Hay otras iglesias que predican otro evangelio? Sí. ¿Esas son consideradas a la luz de la Biblia sectas? Sí. ¿Por qué? Porque predican un evangelio diferente. Y no por pertenecer a una iglesia con muchos miembros significa que yo estoy en la iglesia verdadera. Lo que a mí me da la categoría de saber que estoy en la iglesia verdadera es que se predique el mensaje que auténticamente se predicó en la primera iglesia, que es el evangelio de Cristo. Un evangelio cristocéntrico que exalte la obra de Cristo y que obviamente exalte a Dios más que al hombre. Porque ahora hay mucho evangelio que gira en torno al hombre, es antropocéntrico, gira en torno solamente al hombre, a ser bendecido, pero es un evangelio totalmente alejado de lo que se predicaba en esos años de la iglesia primitiva. Por eso es que aquellos que predican otro evangelio sí son considerados a la luz de la Biblia una secta, no a lo que a mí se me antoje llamarlo secta. Una secta es aquella que se aparta del evangelio de la gracia. Tiene dos calificativos el evangelio, que es de Jesucristo y que es de gracia. Aquel que modifique o que añade o que quiera quitarle es otro evangelio. Y Pablo lo dice claramente, sea anatema. ¿Por qué? Porque está bajo poder satánico, porque está dando un mensaje que está poniendo mal
a la persona de Dios y a la persona de Jesucristo. También el versículo adelante nos dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, a mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso Pablo, cuando predica el evangelio, alude a algo muy, muy trascendental, que es un acto divino. Por eso es que dice que él no predica el evangelio de hombres o por voluntad humana, porque todo esto tiene un rasgo muy importante, que fue por voluntad divina. El evangelio fue un acto divino. Por eso es que muchos teólogos acertadamente dicen que el cristianismo es la única religión que es Dios teniendo la iniciativa. Las demás son religiones de intentos del hombre para llegar a Dios. Pero en el cristianismo vemos lo contrario, es Dios viniendo al mundo por el pecador. Es por eso que el mensaje del evangelio tiene esa singularidad y esa pertinencia, esa precisión. ¿Por qué? Porque es la iniciativa de Dios y toda la gloria se la lleva Dios y no el hombre. Por eso también Efesios 2 nos describe perfectamente que la salvación es un don de Dios, no de los hombres, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, aquel que añada al evangelio está predicando un evangelio diferente y eso técnicamente sería una secta. Aquello que predique o que abandone el mensaje que Dios ha revelado en su palabra por medio de la obra de Cristo. Dios les bendiga, gracias por ver este video. Espero pueda ser de bendición para sus vidas.